Vamos a orar. Eterno Dios soberano, damos gracias, Señor, a ti por tu misericordia, por tus bondades, Señor, por tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos da el privilegio de poder adorarte, Señor, de poder juntarnos, Señor, como iglesia, a adorar tu nombre, Señor. Y hoy, Señor, hemos adorado a través de todo cuanto hemos hecho. Y te pido que nos permita, Señor, seguir adorando tu nombre por medio, Señor, de la escucha reverente de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestras vidas, Señor. Y que nosotros podamos entender que debemos andar en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Solo vamos a ver los dos primeros versículos, pero vamos a leer hasta el versículo 24 para que tengamos todo el contexto de lo que vamos a ver hoy y lo que veremos también en las próximas semanas. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice el texto: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estabais bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Yo recuerdo cuando yo era nuevo creyente, quizá usted puede hacer una retrospectiva y ver cuando usted era nuevo creyente. Cuando yo era nuevo creyente, yo era de los que creía que estar lleno del Espíritu Santo era a todo uno decir amén. Y cuando tú decías amén, eso te daba como cierta espiritualidad. Y junto con el amén, tú arrugabas la cara, así como que ponía la cara medio, y eso, wow, tipo espiritual. Y era un concepto que uno tenía, a veces parecía como que era que uno tenía problemas del estómago o de estreñimiento, pero no, para uno eso era un síntoma de que uno era muy espiritual y uno tenía conversaciones como esta. Uno decía, por ejemplo, ven acá, amén, necesito decirte algo, gloria a Dios. Mañana iremos a evangelizar, gloria a Dios, amén. Pero primero tengo que ir al baño, aleluya. Y todo giraba en torno a un grupo de muletillas que uno entendía que esas muletillas le daban como cierto grado de espiritualidad a uno, y con eso uno le enseñaba al otro. Porque casi siempre uno hacía eso, no cuando uno estaba solo, no era cuando uno estaba solo, cuando uno estaba delante de los demás, uno entonces ponía su cara y comenzaba a presumir que uno era espiritual. Quizás, ¿verdad? Por la poca experiencia, ese tiempo iniciando en el Evangelio. De hecho, yo recuerdo que yo, siendo nuevo creyente, a la semana siguiente de yo haber hecho profesión de fe, dijeron en la iglesia, vamos a hacer un ayuno. Yo de una vez dije por dentro de mí, conmigo no cuenten. Conmigo no cuenten. Pero el pastor dijo, es un ayuno obligado. Todo el mundo tiene que ayunar. Todos los jóvenes tienen que ayudar. Ay, un muchachito joven, hermoso, elegante que era yo.
yo estaba en una parte de atrás y yo pasaba desapercibido en la parte de atrás porque había el fondo así, tenía rayas y me confundían con las rayas. Yo era tan flaco y tan delgado, hermano, que me confundían con las rayas. Usted me veía y usted no sabía qué hacer. Si usted fajarse a dar grito, dame un abrazo. No sabía, era flaco, flaco, flaco. Y imagínense un hombre flaco comiendo guineíto con huevo y le salen de que hay que ayunar. Bueno, pero ahora es obligado. Bueno, no hay problema, hay que ayunar, vamos a ayunar. Entonces, el día que se quedó para el ayuno, yo no sé por qué cuando tú dices que tú vas a ayunar, el hambre que te da, eso es increíble. Y el día que vamos a ayunar nos juntamos como 3 jóvenes. En ese tiempo en mi casa se comía gourmet donde yo vivía. Yo le he dicho otras veces que eso era guineíto con huevo hervido, guineíto con huevo revuelto, guineíto con huevo entero. Pero ese día nosotros decidimos ir a visitar a alguien, lleno así, espirituales. Y fuimos a visitar a alguien y esa persona nos brindó a lo que andábamos arroz blanco, guandule y carne. Dios santo, eso fue la tentación más grande que nosotros habíamos podido tener. Yo no tengo que decirle lo que pasó, ¿verdad? Caímos en pecado. Nos comimos la comida. Pero lo grande no fue que nos comimos la comida y después que salimos de la casa, porque dentro de la casa nosotros ni siquiera estábamos pensando en el ayuno. Después que salimos de la casa, entonces nos miramos la cara uno a otro y decimos, ¡oh! ¡El ayuno! ¡Pecamos! Y entonces teníamos ese remordimiento, y decíamos, yo recuerdo que uno de los muchachos me decía, el Espíritu Santo se ha alejado de nosotros. Y yo decía, eso significa que ahora que nosotros, no es como nosotros decimos, nosotros no estamos llenos de Dios, porque ¿cómo es posible que nosotros, que andamos en el Espíritu, y andamos en el Espíritu, y no podemos hacer ni siquiera un ayuno y no comemos la comida? Y eso fue una tortura, nosotros estábamos depresivos. Y cogimos para la iglesia a darnos latigazos uno al otro con las palabras. Es decir, no es posible, nosotros no somos cristianos. Si nosotros fuéramos cristianos como decimos y estamos llenos del Espíritu Santo como nosotros decimos, nosotros no hubiésemos hecho eso. Porque andar en el Espíritu significa que yo no puedo cometer ningún tipo de error. Y eso no es andar en el Espíritu. Yo sé que a ninguno de ustedes le ha pasado eso. Ahora, diga hoy y prometa hoy que usted va a hacer un ayuno mañana para que usted vea que el hambre que nunca le ha dado en su vida le va a dar mañana. Una vez yo hice un ayuno en ese tiempo y yo me levantaba en la noche a buscar, y yo, Dios mío, ¿y qué es esto? A buscar qué comer. Uno, en ese tiempo, siendo uno nuevo creyente, que yo entiendo que eso nos ha pasado a todos, uno entraba al baño y en el baño, antes de uno bañarse, uno oraba por el agua, porque uno era muy espiritual. Y oraba por el agua, Señor, si el agua tiene gérmenes, llévatela. Señor, esa agua está fría, enfríamela, Señor. Y uno decía, después que uno se echaba el agua, uno entendía que no habían escuchado las oraciones de uno. Pero uno oraba por todo, porque uno entendía que eso era parte de la espiritualidad. Pero eso no es andar en el Espíritu. Y ese es un concepto errado de lo que es andar en el Espíritu. Eso no es andar en el Espíritu. El hecho de que yo ande presumiendo ser algo que yo no soy, eso no significa que yo soy espiritual. Significa más bien que yo soy un hipócrita. Pero otros, mucho más espirituales que yo, inventaban una supuesta lengua angelical. Esto no pasa ahora. Ahora ustedes están viviendo en un evangelio premium. En ese evangelio simple de allá atrás, inventaban una lengua espiritual, porque los muy espirituales eran así. Y tú lo escuchabas diciendo, Rambo, saca la bazooka, y qué rana mamanza, y silla, cama, mesa, ahí, un número de cosas. Y tú decías, wow, y uno se quedaba así al lado. Y uno decía, ¿y cuándo yo voy a decir eso? No, tú no puedes decir eso, porque el que dice eso, porque es muy espiritual, es que anda con el Espíritu Santo ahí. Usted no vivió eso, pero yo sí. De hecho, yo recuerdo a alguien
que visitó una iglesia que yo me congregaba, y llegamos a una casa un día de un retiro. Yo hacía muchos retiros, yo lo que no ayunaba, pero yo hacía muchos retiros. Y me comía y después volvía para el retiro. Y fuimos a orar en una casa muy humilde, una casa pequeña. Y el individuo se destapa con esta declaración y dice, yo no puedo durar mucho aquí adentro. Y uno que andaba con él le dice, ¿y por qué? Porque yo ando con un ángel y esto es tan pequeño aquí que él no pudo entrar, se quedó allá afuera. Pero eso era síntoma de que era una persona espiritual. Y eso no es ser espiritual, eso es inventar cosas. Yo recuerdo que yo le decía, yo me quedaba anonadado así siendo un nuevo creyente. Y yo decía, pero ¿cómo es que lo pueden ver? Yo recuerdo que yo miré para afuera así, digo, pero yo no veo nada. Yo nunca vi la uña de un ángel. Y estos súper espirituales andaban viendo todo, pero cuando tú analizabas su vida, tú analizabas la vida que ellos vivían de frente al Evangelio y tú analizabas lo que ellos decían tener, tú decías, aquí hay algo que no me cuadra, porque vivían de una manera y presumían de otra. El que anda en el Espíritu es aquel que vive conforme a las Escrituras. El que anda en el Espíritu es aquel que vive conforme a la palabra de Dios revelada en las Escrituras. Andar en el Espíritu es accionar, entonces, para agradar a Dios por medio de lo que ya Dios ha dicho que es su palabra. Eso es andar en el Espíritu. Para cada creyente vivir, entonces, una vida llena del Espíritu, para cada creyente vivir una vida en santidad, entonces el creyente necesita la obra del Espíritu Santo y las herramientas del Espíritu Santo en su vida para poder lograr ser lo que debe ser como creyente. Nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos. Usted no puede decir, ¿en qué usted está aquí santificándome? No, usted no puede santificarse a usted mismo. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo quien nos santifica. Es el Espíritu Santo el que santifica al creyente, el que nos dirige, el que nos guía, el que nos lleva a la palabra. Es el Espíritu Santo el que hace ese trabajo de santificación en la vida de cada uno de nosotros. La vida fiel a Cristo es aquella vida que es vivida bajo la dirección del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos es verdad que necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Es verdad que nosotros necesitamos andar en el Espíritu. Ahora bien, cuando Pablo está diciendo aquí que nosotros tenemos que andar en el Espíritu, Pablo no está diciendo que nosotros debemos andar como zombies. No es eso lo que el apóstol está diciendo. El apóstol Pablo no está diciendo que cuando tú vayas al supermercado, tú vayas y le digas a la cajera, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. El Señor me está diciendo que tú tienes que cobrarme. No, eso no. Eso es pose. Eso es querer mostrar y querer dar una apariencia casi siempre de lo que tú mismo no eres. Andar en el Espíritu es que tú andes accionando conforme a las Escrituras dirigido por el Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu. Pablo está haciendo un llamado más bien aquí a una relación personal con el Espíritu Santo. Es lo que Pablo está haciendo aquí en la carta de Gálatas capítulo 5, aquí donde leímos. Pablo está diciendo, anden en el Espíritu. Pablo se encarga en esta carta de Gálatas de mostrarnos la ley y de mostrarnos la gracia. Y nos muestra dos cosas totalmente opuestas, como si fuese el agua y el aceite, el uno para con el otro. Y fíjense que por eso Pablo habla en todo el texto que leímos de la obra de la carne y de la obra del Espíritu. Dos polos opuestos, totalmente opuestos, abismalmente opuestos, y nos hace un contraste entre ambas cosas. Como creyente
nos dice entonces el apóstol Pablo, nosotros como creyentes necesitamos la guía del Espíritu de Dios para nosotros poder vivir vidas que honren a Dios. Para yo poder honrar a Dios en mi caminar, en mi diario vivir, para yo poder honrar a Dios, yo necesito al Espíritu Santo, yo necesito la guianza del Espíritu Santo, yo necesito la energía del Espíritu Santo, yo necesito que el Espíritu Santo me conduzca en medio de las tinieblas del mundo. Y el cristiano no debe vivir de espalda a esta realidad. Nosotros necesitamos leer la Biblia, nosotros necesitamos leer la Biblia. Nosotros necesitamos orar, por supuesto que sí. Pero no podemos tener estas dos necesidades, no las podemos suplir sin nosotros tener la guianza y la iluminación del Espíritu Santo a la hora de leer las Escrituras y la motivación del Espíritu Santo a la hora de nosotros orar. Es el Espíritu Santo quien nos ilumina para que nosotros podamos entender el Evangelio, y es el Espíritu Santo el que nos motiva a nosotros poder compartir ese Evangelio. Y cuando nosotros incluso no sabemos cómo vamos a orar, yo no sé si usted ha estado en una situación en la que usted no sabe qué orar. Yo he estado en situaciones así, donde simplemente voy a orar, pero estoy tan partido por dentro que ni siquiera sé qué voy a decir, que ni siquiera sé cómo voy a empezar, que ni siquiera sé cómo voy a pronunciar las primeras palabras, que estoy tan roto que lo único que quiero es estar con Dios, pero guardar silencio y que otro hable por mí. Bueno, dice las Escrituras que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando hay ese momento en el que nosotros ni sabemos qué decir, ni sabemos cómo pronunciar, que estamos tan quebrantados, el Espíritu Santo intercede y ora por nosotros. Usted no ha estado ahí, yo he estado ahí. Donde el Espíritu Santo te hace sentir que Él está en ese momento contigo, pero tú estás quebrantado. Y de manera como que uno no entiende cómo, al otro día uno dice, wow, pero me siento fortalecido. Pero fue el día que menos cosas dije, que no se trata de lo que yo pueda decirle a Dios, se trata de lo que Dios pueda hacer conmigo, en mí, por medio de su Espíritu Santo. La santidad, esa santidad que nos habla la Biblia, nos dice la Biblia que esa santidad sin la cual nadie verá al Señor, esa santidad es imposible sin la guianza y sin la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible, hermano. La vida santa que nosotros debemos vivir no viene como resultado de las cosas que nosotros pudiéramos hacer, sino que la vida santa que nosotros deberíamos vivir viene como resultado de la relación de Dios con nosotros. Y mientras más nos relacionamos con Dios, entonces eso da como fruto santidad. Lo que quiero decir con eso es que la santidad no es un fruto del creyente, es un fruto del Espíritu Santo. Es fruto de lo que Dios hace en el creyente. No es fruto de lo que el creyente pueda hacer por Dios, porque nosotros en realidad no podemos hacer nada. Cuando una persona no es santa, no es porque no quiere ser santa. Y depende la esposa de quien sea, ¿verdad? Si es una persona no quiere ser santa, no es porque no quiere. Y hay otros que son santos de nombre, nada más. Es porque no pueden. No pueden. De hecho, ninguno podemos ser santos. Ninguno podemos hacernos santos. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos santifica. Nosotros somos santificados por el Espíritu de Dios y debemos andar en el Espíritu y debemos autoevaluar nuestra conducta, a ver si nosotros en verdad estamos andando como nosotros deberíamos andar, a la altura de un hombre y de una mujer que está siendo santificada, que está en el trayecto de la santificación y que el Espíritu Santo mora en esa persona. Y deberíamos nosotros preguntarnos qué nosotros estamos haciendo, cómo nosotros lo estamos haciendo y para quién nosotros estamos haciendo lo que nosotros hacemos.
A veces dice, bueno, mira, yo oro para Cristo, yo leo la Biblia para Cristo, yo comparto con mis hermanos para Cristo, pero mi trabajo es para... No hay un dualismo en la vida del creyente, sino que toda la vida del creyente, el todo tiene que ver, y el todo debería ser en la vida del creyente para la gloria de su Señor, para la gloria de su Dios. Todo tiene que ver y todo está relacionado con Cristo, porque todo el creyente y toda su vida le pertenece a Cristo. Y a veces decimos que somos una cosa, y cuando entonces llega el momento donde debe verse lo que yo soy, resulta que yo no soy lo que yo dije que era. Nosotros necesitamos vivir lo que nosotros decimos que somos. Nosotros necesitamos vivir, no aparentar, vivir, no presumir, vivir lo que en realidad nosotros somos. Y a veces tú estás en grupo y que dices, pero no hay una... No, qué raro, no hay un creyente ahí, porque como se están comportando y tú no ves el comportamiento distinto de nadie, sino que todo el mundo se comporta igual. Y cuando tú analizas, no, y te dicen, pero fulano es cristiano, y nos pasa como la película aquella que la niña dice, cristiano, ahí no vive ningún cristiano, o sea, cristiano, pero se está comportando como cualquier cosa, menos como un cristiano. Y los que son muy espirituales dicen, no, lo que pasa es que yo soy cristiano donde están los cristianos, y soy inconverso donde están los inconversos, como dice la Biblia, pero eso no es lo que dice la Biblia. Es hacer una mala interpretación de lo que dice Pablo para nosotros poder justificar cosas. Entonces deberíamos dejar de aparentar y ser. Sí, deberíamos dejar de presumir y ser. Sí, si nosotros pudiéramos hacer listas, la hiciéramos, y nosotros decir, bueno, yo me voy a inventar esto para yo vivir de una vida plena para Dios. Y eso no funciona. Porque eso sería nosotros echar a un lado la obra del Espíritu Santo, hermano. Nosotros no podemos inventar el agua tibia, no podemos inventarlo. A nosotros no nos han mandado a ser creativos. El Señor no nos ha dicho a nosotros, mire, lo traje al Evangelio y ahora ustedes tienen que ser creativos. No, nos han mandado a ser fiel a las Escrituras. Ese es nuestro trabajo. Todo está ahí. Nosotros tenemos que ser fiel a las Escrituras. Ese es nuestro trabajo. Nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para eso. Y el Espíritu Santo entonces nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y es el Espíritu Santo que nos va a guiar a la palabra, y es el Espíritu Santo que nos va a guiar a la oración como herramienta para Él santificar nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo nos dice aquí en este texto, nos habla de andar, Pablo se está refiriendo a una acción continua. O sea, Pablo se está refiriendo a un estilo de vida. Pablo está diciendo que nuestro estilo de vida debe ser un andar accionando bajo la guianza del Espíritu de Dios. Y a eso es que se está refiriendo el apóstol. Cuando un creyente se somete al Espíritu Santo, entonces este creyente, como vive en una vida de acción, este creyente va avanzando, aunque no parezca que esté avanzando. Y cuando digo que aunque no parezca que esté avanzando, recuerden que el profesor de escuela dominical decía hoy que lo negativo está dentro de la providencia, y que depende de lo que tú consideras negativo. Bueno, porque yo puedo decir, bueno, a mí no me conviene tal cosa, pero Dios dice, eso es lo que te conviene, y sea Dios verás. Entonces, todo hombre es mentiroso. Ahora, Dios es quien decide qué nos conviene y qué no nos conviene. Dios es quien determina en su providencia, en su sapiencia, qué nos conviene y qué no nos conviene. Dios es quien sabe, y por eso nosotros debemos guiarnos, dejarnos guiar de su voluntad expresada en las Escrituras. Un estilo de vida es a lo que Pablo está apuntando con esto de andar en el Espíritu. Cuando un creyente se somete, entonces este creyente avanza, aunque no lo parezca. Yo no sé si usted ha visto creyentes, año tras año, que usted deja de verlo y cuando vuelve y lo ve, le dice las mismas quejas. Y se queja de lo mismo. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y se queja. Y se queja de las mismas crisis, de los mismos problemas, de las mismas situaciones.
y usted dice, pero vean que el tiempo como que ha transcurrido, pero esta persona sigue en el mismo lugar. Es una persona que simplemente no está avanzando. Y si no está avanzando, es porque no está siendo guiada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva, nos hace avanzar en el proceso de santificación. El Espíritu Santo nos lleva de gloria en gloria, y cuando usted se rinde al Espíritu Santo, su vida es transformada y su vida es guiada. Toda la relación del creyente con el Espíritu Santo es beneficiosa para el cristiano, no para el Espíritu Santo, porque tampoco podemos irnos al extremo de decir, no, yo voy a entregarle mi vida al Espíritu Santo para que... No. El Espíritu Santo no se beneficia de nosotros. Nosotros nos beneficiamos de él. Amén. Cuando usted se rinde al Espíritu Santo, reitero, entonces su vida es transformada, y todo lo relacionado con la manera santa de vivir de un cristiano, todo lo que se relacione, lo que tenga que ver con la santidad y con la forma de vivir de un cristiano, todo tiene su razón de ser en el Espíritu Santo, que es quien nos guía, quien nos dirige y quien nos motiva a hacer las cosas que debemos hacer. Entonces nosotros deberíamos rendirnos al Señor, y ese rendirnos al Señor debe ser por medio del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros no sabemos distinguir entre lo espiritual y lo humano. Y otras veces no queremos entender que toda nuestra vida debería estar rendida a Cristo. Nuestra vida laboral, nuestras profesiones, nuestras pasiones, todo debería estar rendido a Cristo. Si tú rindes tu vida a Cristo, eso significa que tu vida no es tu vida, que tu vida le pertenece a Cristo. Y si tu vida no es tu vida, si tu vida le pertenece a Cristo, entonces todo lo que eres y todo lo que haces debería girar en torno a la gloria de Cristo, debería girar en torno a su voluntad. Cuando te encuentres en una situación difícil que amerite tú hacer algo negativo, por ejemplo, que amerite que tú tengas que mentir, tú no lo vas a hacer, aunque eso aparentemente te perjudique, porque tú eres de Cristo, porque Cristo vive en ti. Y tú vas a poner entonces a Cristo en primer lugar dentro de cada accionar y cada cosa que tú hagas. Dejará de estar cuidando tu propio, tu ego, para tú poder andar por la vida diciendo y aparentando ser una cosa, sino que tú vas a estar andando por la vida tratando de agradar y hacer la voluntad del Señor. Si yo soy de Cristo, cuando acontezca algo en mi vida, entonces yo debo ir donde el dueño de mi vida. ¿Y quién es el dueño de mi vida? Cristo. Si pasa algo con mi familia, bueno, ¿qué debo hacer? Bueno, ¿quién me dio la familia? Me la dio Cristo, me la dio el Señor. Entonces yo debo ir al Señor que me dio la familia, yo presentarle lo que sucede con mi familia. Él me dio todo lo que yo tengo, absolutamente todo. Y Él gobierna no solo sobre su mundo, sino que Él gobierna sobre mi vida. Y todo lo que pasa en mi vida debe estar rendido a Él. No únicamente, sino que yo debo rendirle cuenta a Él, y yo debo ir a Cristo cuando yo no entienda algo. El problema de nosotros muchas veces, que a veces estamos más enfocados en nosotros que en Cristo. Estamos más enfocados muchas veces en el beneficio material más que en el espiritual. Por eso lo primero que pensamos es, me voy a ganar esto, voy a hacer esto, tal cosa me conviene, tal cosa no me conviene, y no analizamos las cosas desde el punto de vista bíblico. Aunque eso significa hacer las cosas que nosotros sabemos que no agradan al Señor, si tenemos una ventaja, si tenemos un beneficio económico, si tenemos un beneficio material, entonces lo hacemos sin importar las consecuencias de eso. Y ya nosotros tenemos las escrituras que el Señor nos dijo, busquen, en el Sermón del Monte nos dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas.
Y pareciera como que nosotros lo invertimos y buscamos las añadiduras y el reino de Dios cuando se pueda. Y no debería ser así. Andar en el Espíritu implica que tú debes ser cristiano en todas partes. Que tú te comportas como un cristiano en todas partes. Que tú buscas el reino de Dios. Que tú estás sometido a Él. Que el Señor es tu guía y esa guía del Señor es evidente en tu vida porque tú eres una persona que refleja a Cristo a través de todo lo que tú haces. Entonces eso va a provocar que tú puedas ver un cerco en ti porque tu vida está llena del Espíritu Santo. Y si tú estás cercado, si tú estás protegido, si tú estás cuidado, es por el Espíritu Santo. Como tú andas en el Espíritu, entonces tú estás sometido al Señor. Yo no sé si ustedes recuerdan a Job. Job, cuando Satanás va donde Dios, lo que Satanás le hace ver a Dios es que Dios había protegido de tal manera a Job que Dios lo tenía cercado y nada podía entrar a Job a menos que Dios lo permitiera. Nada podía dañar a Job a menos que Dios lo permitiera. No podía entrar plaga a Job a menos que Dios lo permitiera. No podía nada dañar a Job a menos que Dios lo permitiera. Y tuvo Satanás entonces que ir a Dios y decir, no, pero es que tú lo has cercado. O sea, tú lo has protegido. Yo no puedo hacer nada. Cuando tú dices, mira, te tropiezas y dices, el Señor reprenda al diablo. No, no es el diablo. Satanás no puede atacar a un hijo de Dios a menos que Dios se lo permita, teniendo Dios un plan certero para Dios hacer algo contigo o a través de ti. Satanás no nos puede tocar. El enemigo no nos puede tocar. Nosotros estamos protegidos en las manos del Señor. Y eso lo entendía Job. Y eso lo entendía Satanás también. Satanás le dice, pero así sí. Dios le dice, no ha considerado a mi siervo Job, varón justo, temeroso de Dios, se ha apartado de mí. Le dice, oh, pero así cualquiera. Pero tú lo has cercado. A él no le puede pasar nada. Y lo que le puede pasar es porque tú lo permites. Satanás conoce más que nosotros la protección que Dios tiene sobre sus hijos. Cuando nosotros andamos en el Espíritu sometido al Señor, entonces nosotros podremos ver con nuestros ojos la ayuda que viene del Señor. Nosotros podemos ver cómo el Señor cuida y protege nuestras vidas y vamos a sentir de cerca la gracia, la misericordia y la bondad de nuestro Señor. Sentirás que no vive tú, que Cristo vive en ti, pero para yo sentir que yo no vivo, que Cristo vive en mí, no es tan simple como que yo salga repitiendo que yo no vivo yo, que Cristo vive en mí. No, es dentro de mi accionar, es cuando se me van a presentar cosas y en esas cosas yo voy a tener que tomar la decisión de honrar a Dios o de hacer las cosas para mi propio ego. Y entonces con eso yo voy a decir, Cristo vive en mí. Y cuando yo sepa que Cristo vive en mí, que yo no soy mío, que yo soy propiedad privada de Dios, entonces cuando lleguen las crisis no van a ser tan complicadas. Cuando lleguen las tormentas no van a ser tan complicadas porque al dueño de mi vida yo voy a ir donde Él a alternarle las cosas que me están sucediendo. Y yo voy a saber que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo no hay nada más importante que eso. El Señor me va a fortalecer, me va a suplir lo necesario y no me va a dejar morir en medio de las crisis ni en medio del problema porque yo ando en el Espíritu, porque yo estoy con Él, porque Él está conmigo. Yo no sé si ustedes recuerdan al criado de Eliseo. Se da algo por allá, el rey se incomoda con Eliseo, pero usted no sabe que en Israel le dan una persona, le da detalles sobre el profeta, y el rey manda a sitiar toda la ciudad para buscar al hombre de Dios. Y miren estos versículos, usted puede leer todo el capítulo que antecede incluso este capítulo.
el capítulo 6 del segundo libro de Reyes. Usted lo puede leer luego para que vea todo lo que está sucediendo allí. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Dice, y levantándose de mañana para salir el que servía al hombre de Dios, he aquí que el ejército tenía rodeada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del joven y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El que ve con los ojos carnales no puede ver las cosas espirituales. No puede verlo. De hecho, la Biblia nos enseña que lo espiritual debe discernirse ¿cómo? De manera espiritual y lo carnal de manera carnal. El criado de Eliseo, cuando vio el peligro, él corrió huyendo donde Eliseo, lleno de temor, lleno de miedo, espantado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Se está augurando un mal tiempo. Los resultados médicos dicen que las cosas no van bien. Las cuentas nos dicen que tendremos dificultades. ¿Qué vamos a hacer? Como que cada día las cosas se tornan un tanto más difíciles. ¿Qué haremos? Ok, te entiendo, pero nosotros debemos orar para que el Señor abra nuestros ojos si es necesario, para que nosotros podamos ver que nosotros no estamos solos, que el Señor está aquí, que contamos con su providencia, que contamos con su gracia y que no vamos a desmayar ante ninguna situación porque somos propiedad privada del Señor. Amén. Necesitamos ver que el Señor no nos ha dejado solo y que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, y así ha sido. Cuando el Señor abrió los ojos del criado, este criado pudo ver. ¿Y qué vio? Lo que él no podía ver. Él estaba mirando solo hasta la dificultad, pero no vio que detrás de las dificultades hay un Dios poderoso que obra y que hace conforme a su voluntad. No pudo ver que detrás de las situaciones difíciles hay un Dios que obra y hace conforme a su voluntad. No pudo ver a Dios detrás de las dificultades. Y a veces cuando nosotros estamos tan centrados en las dificultades, en nosotros y en las cosas que suceden, dejamos de ver a Dios. Y cuando dejamos de ver a Dios, entonces nos quedamos ciegos espirituales. Dios no nos ha desamparado. El Señor no nos ha desamparado. El Señor estaba en control, el Señor está en control y el Señor seguirá en control. Si tan solo miramos con los ojos espirituales, vamos a ver a Dios y vamos a estar tranquilos. No importa lo difícil que puedan ser las situaciones, el Dios creador del universo está con nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y nada ni nadie podrá arrebatar de la mano de Dios lo que es suyo, y nosotros somos de Dios. Podemos estar cansados, podemos estar incluso heridos, pero no estamos derribados. No estamos caídos, porque nosotros no estamos solos y contamos con la fortaleza y con la ayuda del Espíritu del Señor que está con nosotros y está en nosotros. Nosotros no tenemos razones para temer, porque andamos con el Señor. Si nosotros andamos en el Espíritu, nosotros andamos protegidos y andamos cuidados. Si andamos en el Espíritu, porque vivimos para Él y podemos ver cómo Dios obra en nosotros y a través de nosotros para la gloria de su nombre. Podemos verlo.
Para nosotros poder vivir entonces la vida cristiana, nosotros necesitamos andar en el Espíritu. Necesitamos que someter nuestras vidas al Espíritu Santo. Él es nuestro consolador. Jesús dijo que no nos iba a dejar huérfanos, no nos iba a dejar solos. ¿Qué iba a hacer Él? Nos iba a enviar un consolador, al Espíritu Santo. Y eso no significa que nosotros nos vamos a cruzar de brazo para nosotros ver la obra del Espíritu Santo en nuestra santificación. Y no vamos a cruzar de brazo, no, que el Espíritu Santo haga. Y vamos a quedarnos sentados, no tenemos ningún compromiso, no tenemos ninguna responsabilidad, que el Espíritu Santo haga lo que... No, no es así. Nosotros estamos llamados a obrar y estamos llamados a nosotros esforzarnos para nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros vamos a ser recompensados. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la salvación. Tiene que ver con las recompensas y con lo que el Señor nos va a dar. Nosotros seremos recompensados de acuerdo a cada cosa que nosotros hagamos en esta vida, sea buena o sea mala. Nosotros iremos a un tribunal y en ese tribunal vamos a rendir cuenta de todo lo que nosotros hicimos en esta vida, sea bueno o sea malo. Nosotros necesitamos encarar esto. Necesitamos entender que nosotros necesitamos obrar y hacer. No es que Dios haga por nosotros, es que hay cosas que tenemos que hacer a nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 11 en adelante, dice allí Pablo en Romanos: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Pablo está diciendo, nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos no a la iniquidad, no a nuestra concupiscencia al pecado, sino que debemos presentarnos. Nosotros tenemos esa prerrogativa de nosotros presentar nuestros cuerpos como instrumento de la justicia. Somos nosotros quienes decidimos en este caso rendirnos al pecado u obedecer las Escrituras. Nosotros tenemos que decidir en este punto honrar a Dios o desobedecerlo pecando. Usted decide amar a su prójimo o no hacerlo. Usted decide orar o no hacerlo. Usted decide leer la Biblia o no leerla. Usted decide hacerle bien a alguien o no hacerlo. Usted decide honrar a Dios o usted decide honrar su propio ego. Son decisiones que usted va a tomar día a día y con cada una de esas decisiones usted tiene que honrar a Dios. Usted decide día tras día, momento tras momento, segundo tras segundo, y en esas decisiones deberíamos tomar las decisiones que puedan honrar a Dios. Usted necesita la energía del Espíritu Santo para usted poder accionar y para usted poder andar de la forma adecuada en la que debe andar y debe comportarse un cristiano. ¿Cómo debemos andar nosotros? Como cristianos. Y tenemos que reconocer que como cristianos nosotros tenemos luchas internas. Fíjese, yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que ser perfectos, no, tenemos que ser cristianos. Vamos a tener luchas internas, vamos a tener lucha. Vamos a luchar con nuestra concupiscencia siempre, vamos a tener esa tensión, que nuestro pecado se va a querer imponer a las cosas espirituales. Y nosotros debemos tomar la decisión de honrar al Señor y servirle, accionando nosotros de forma que le agrademos a Él por encima de nuestros deseos pecaminosos. ¿Cuándo entonces, pastor, van a morir nuestros deseos pecaminosos? Nunca. Siempre vamos a tener esa lucha de desear el pecado. Y eso, como le decía al principio, cuando yo era nuevo creyente, que yo sentía que el pecado me caía bien y que me sentía atraído por el pecado, yo decía, yo no soy nada, yo soy un impío,
Porque ¿cómo es posible? No, es que no había entendido el hecho de que el hecho de yo ser cristiano no indica que yo voy a dejar de tener lucha con el pecado. No indica que yo voy a tener pecado favorito y que hay pecado que yo voy a tener que hacer como José, salir corriendo porque me hace temblar y yo debo correr para yo poder agradar a mi Señor. Nosotros no va a llegar el momento en esta tierra en el que nosotros podamos decir, no, yo me puedo exponer a cualquier pecado y no ha pasado nada. No, porque nosotros no somos superhéroes, somos cristianos y estamos en un proceso de santificación. Y por eso es que debemos cuidarnos todos los días. Tú sabes que tomar café te hace mal, no lo tomes. Pero no quiere entonces juzgarme a mí porque yo tomo café y para mí tomar café no significa nada. ¿Qué es lo que tenemos que ser? Cristianos. Gálatas capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todo y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quién tiene que tomar la decisión de hacer el bien? Dios. El texto no dice, Dios tomó la decisión de que tú no te vas a cansar de hacer el bien. No, no nos cansemos. Yo tengo que decidir no cansarme de hacerle bien, incluso al que me hace mal. Yo debo tomar la decisión del que me hace mal, yo hacerle bien, de yo pagar el mal con el bien, porque eso es lo que enseña las Escrituras. ¿Es sencillo? No, no es sencillo. Yo no le puedo decir, sí, mire, eso es sumamente sencillo. No, no lo es. No lo es. Todo lo que el hombre siembra, eso el hombre cosecha, y eso es un principio bíblico. Y el llamado es hacerle bien a todo y no cansarnos. Porque es posible que nosotros podamos hacer las cosas bien y la hacemos y la hacemos y la hacemos y vemos cómo reacciona el otro, y cuando vemos que el otro reacciona de una manera negativa, entonces decimos, porque se vaya y no, yo no voy a hacer nada ya. No, porque tú no lo haces por él, tú no lo haces por ella, tú lo haces por Cristo. Cuando tú haces el bien a alguien y tú le haces bien y vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace, y tú ves que esa persona se comporta de manera inadecuada, tú ves que esa persona no hace absolutamente nada de lo que debería hacer, y tú vuelves y lo haces, y tú vuelves y lo haces, tú dices, no lo hago más. Y yo estoy perdiendo mi tiempo. Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien. Primeramente, a los de la familia de la fe. Cuando nosotros vemos que alguien no hace lo que tiene que hacer, nos irritamos. Y eso nos provoca a no servir. Y lo correcto sería no irritarnos y servir, porque nosotros no servimos ni para la gente, ni para nosotros, sino para la gloria de Dios. Debemos servir y hacer el bien, nos dice el texto, y hacerlo mayormente para la familia de la fe. O sea, los cristianos. Y lo que nos está diciendo ese texto es que yo no debo desmayar en hacer el bien a mis hermanos. Si somos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a dirigir. Cuando tú sientes que tú dijiste algo que ese algo no, tú sientes, bueno, eso no estuvo correcto, eso que yo dije, no estuvo bien, yo siento como que lo ofendí, yo siento como que la ofendí, yo siento como que lo ofendí. Eso no sale de ti, eso sale del Espíritu Santo que lo pone en ti, porque el Espíritu Santo te está guiando y te está haciendo sensible a las cosas negativas. Cuando tú sientes ayudar a alguien y tú dices, wow, yo siento ayudar a tal hermano que tiene tal necesidad, eso no viene de ti, eso lo pone el Espíritu Santo en ti, porque nada bueno que glorifica a Dios depende de nosotros, ni viene de nosotros, es Dios quien lo coloca en nosotros. Tú no haces lo que haces porque tú eres bueno. Cuando lo haces para la gloria de Dios, tú lo haces porque el Espíritu Santo te guía a hacerlo. Cuando tú ves una necesidad y esa necesidad te preocupa y tú dices, bueno, me preocupa
tal situación, y esa situación que te preocupa es una situación que termina glorificando al nombre del Señor, y tú no estás ahí buscando absolutamente nada, sino apuntando a su gloria. Entonces eso lo puso el Señor en ti, y eso lo puso el Espíritu Santo en ti, y el Espíritu Santo te está guiando. Es el Espíritu Santo, hermanos, quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es quien nos guía a toda verdad, y es quien nos guía a toda justicia. Vuelvo al texto de Pablo. Dice, digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo nos guía a que nosotros podamos honrar a Cristo con nuestro accionar. Pero tenemos que reconocer que nuestra concupiscencia quiere guiarnos, pero no a que nosotros glorifiquemos a Cristo, sino a que nosotros nos deleitemos con el pecado. Y nosotros deberíamos, en vez de autocomplacernos, deberíamos autoevaluarnos para nosotros hacer lo que tenemos que hacer como creyentes. A nosotros mirar a Cristo y hacer conforme a su voluntad, y dejarnos guiar entonces por el Espíritu Santo. Hay luchas internas, como ya dije nosotros, sí, claro que la hay. Todos los días nosotros tenemos lucha interna con nuestros pecados, todos los días. Usted con su pecado, yo con el mío, porque el pecado mío no es el suyo, y el pecado que a usted lo hace quebrar no es el que me hace quebrar a mí. Todos nosotros tenemos lucha con pecado, y tenemos lucha todos los días, sí, cada día. Y cada día esa lucha va a arreciar mucho más, porque el pecado nos atrae. ¿Y qué necesitamos entonces? Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, que el Espíritu Santo nos guíe, para nosotros poder cuidarnos de nosotros mismos, y nosotros poder cimentarnos en la palabra de Dios. Porque mi mayor problema no está allá afuera. De hecho, mi mayor problema no está tampoco aquí adentro. Mi mayor problema está dentro de mí. Yo soy mi mayor problema. Porque yo sé que tengo que orar y no oro. Yo sé que yo tengo que estudiar la Biblia y no lo hago. Yo sé que debo pagar bien al que me hace mal y no lo hago. Yo sé que debo hablar palabras sazonadas con sal y no lo hago. Yo sé que tengo que ser ejemplo a mi familia y no lo hago. Yo sé que yo soy que debo ser el primero en accionar conforme a la palabra de Dios y no lo hago. No busquemos el problema afuera, sino miremos hacia adentro. Nosotros deberíamos comportarnos como cristianos, y lo lamentable de esto es que muchas veces no lo hacemos. Sabemos que debemos agradar a Dios, sí, por lo menos en teoría lo sabemos, y lo decimos con nuestros labios. Y muchas veces de nosotros, de esos labios que nosotros los abrimos para glorificar el nombre de nuestro Salvador, de esos mismos labios salen palabras corrompidas. Necesitamos reconocer, reitero, que nosotros necesitamos al Espíritu Santo, que necesitamos su guianza, que necesitamos rendirnos a Él. Cuando nosotros podamos entender esto, podremos comprender que las cosas pertenecen al Señor, y que nosotros estamos seguros en el Señor, y que todo lo que sucede en nosotros sucede por una razón, y esa convicción nos va a llevar a nosotros depender y rendirnos al Espíritu Santo. Primero yo tengo que reconocer que necesito ser guiado, y luego entonces viene la convicción. Luego yo debo depositar lo que yo soy en Cristo. Debo descansar en Él, debo esperar en Él. Nadie, absolutamente nadie puede vivir la vida cristiana de espalda a esta verdad. Nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, porque ya no es nuestra vida, es la vida de Cristo, la vida que Cristo nos dio a nosotros. Ahora no es nuestra familia, ahora es
la familia que el Señor me dio para que yo la administre, y debo administrar esa familia para la gloria de su nombre. Todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos por pura gracia y misericordia, y debemos agradecer, debemos estar agradecidos y debemos mostrar ese agradecimiento en nuestro vivir. El Señor ha sido bueno con nosotros, hermano. El Señor ha sido bueno con nosotros. Nos salvó, nos dio vida eterna, nos dio su Espíritu Santo y nos guía su Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. Nosotros tenemos batalla y muchas luchas, y a veces estamos heridos. ¿Qué necesitamos? Ser guiados por el Espíritu Santo. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hará en nosotros la obra que Cristo le mandó a hacer. Cuando nosotros sintamos que las cosas no van bien, tenemos una sola salida: rendirnos al Espíritu Santo. Tenemos la batalla interna de hacer como hacen los demás, de nosotros querer encajar en los grupos y querer ser visto, que la gente nos vea a nosotros y se le diga: wow, pero fulano, para nosotros alimentar nuestro ego, y eso nada tiene que ver con Cristo. No vamos a poder encajar en un mundo que es contrario a los principios y valores que nosotros tenemos. No vamos a poder hacerlo, porque si lo hacemos, entonces vamos a ser hipócritas. Nosotros debemos ser cristianos o no serlo. Y si somos cristianos, entonces vamos a vivir como debe vivir un cristiano, y vamos a mostrar con nuestro estilo de vida que Cristo vive en nosotros, y que nosotros honramos a Cristo con nuestro vivir, aunque eso nos cueste. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos meditar en estas palabras, y a que nosotros podamos entender que debemos andar en el Espíritu. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido que nos ayudes, Señor, a meditar en ella, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nosotros, y que nosotros podamos vivir como tenemos que vivir como cristianos. En el nombre de Jesús. Amén.